Shavua Tov, buena semana. Nosotros vamos a comenzar el Shiur, Parashat Shavuot, Parashat Naso, y eso para mí. Mucho thank you. Parashat Naso, vamos a concentrarnos hoy. ¿Me pueden ver bien? Sí, está ¿Está perfecto. bien? Nos vamos a concentrar hoy en dos partes. Una, un poquito de algunas ideas sobre la fiesta de Shavuot. Gracias por acompañarnos, ambos por Facebook y también por nuestra plataforma. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos nuestros coordinadores. Veo que Neri Montiel está con nosotros, muy bien. Estoy muy bien acompañado aquí. Saludos a todos allá, mis amigos en Ecuador. Señores, le quiero dar las gracias a todos los que me ayudan a poder hacer este shiur cada semana. Eh, Especialmente a nuestros coordinadores, el gran maestro de tecnología, Nathaniel, que está en Honduras. También a Joseph y a Alma, y también a Miriam en Europa, en España, y a la Rabanit, que está aquí, que me va a leer las preguntas que están en la plataforma y también en Facebook. Y les doy las gracias por acompañarnos. Estamos muy cerca ya de la fiesta de Shavuot y quiero compartir algunas palabras sobre la fiesta de Shavuot y también algunas de las ideas que estamos estudiando en la Parashat de Shavuot. Me ha quedado pendiente grabar los, hello, los parashot que no hemos grabado. Lo vamos a hacer enseguida que pueda, en Yirtzah Hashem, cuando Dios quiera, cada semana. Y estamos también atrasados, perdonen, en grabar los shiurim sobre la haftarah de cada semana. Todos esos shiurim grabados se van a presentar por el canal de nosotros en YouTube, que se llama Torah Tropical. Si van a YouTube y ponen Rabino Beñas, ahí va a salir el canal de nosotros, el canal de Torah Tropical. Mencionando que tenemos un cambio en que cada semana habíamos estado estudiando la parashá que se leyó en Shabbat. Estudiamos el domingo y fue el Shabbat anterior. Ahora, con el nuevo cambio al libro de Bamidbar, estamos estudiando lo que se va a leer en el Shabbat próximo. Entonces, es durante la semana que se está estudiando. Moshe, bienvenido. Shavuot Tov. Shavuot Tov a todos. Quisiera poder mencionar a todos por nombre pero somos tantos que gracias a Dios no tengo tiempo ni energía para poder hacerlo. Pero nos agrada mucho que nos acompañen y es muy importante este shiur de nosotros. Voy a comenzar un poquito sobre la fiesta de Shavuot. Primeramente, lo que ha pasado en muchos casos con la fiesta de Shavuot es que la fiesta de Shavuot, las personas se confunden por la razón de que todas las fiestas, todos los hagim, tienen una mitzvah específica que al hacer esa mitzvah, la mitzvah mi amigo Jim Chaviano, qué lindo verlo. Hace mucho tiempo que nosotros no nos vemos, tenemos que vernos en persona uno estos días. Cada hag, cada fiesta, tiene una mitzvah. Esa mitzvah caracteriza la fiesta. En una palabra, por ejemplo, la fiesta de Sukkot. Nosotros sabemos que es la fiesta que recuerda las casas o las cabañas a donde nosotros vivimos cuando salimos de Egipto en camino para la tierra de Israel. Y por esa razón hacemos la mitzvah de vivir, de pasar tiempo en la Sukkah. Entonces, cada fiesta tiene una mitzvah, una acción, que esa acción personifica la fiesta.
Entonces, Sukkot se hace la mitzvah de pasar tiempo en la Sukkah y también de Lulav y Etrog. Y al mover el Lulav y Etrog, estamos conectándonos con la fiesta. Entonces, cada mitzvah, cada hag tiene una mitzvah. Demos otro ejemplo. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, nosotros lo llamamos Rosh Hashanah hoy en día, pero en la Torah dice Yom Teruah, el día de sonar la trompeta. ¿Cuál trompeta? La trompeta del carnero, específicamente recordando el evento con Yitzhak y todo lo demás que recuerda. Entonces, se suena el shofar. ¿Cuál es la mitzvah entonces de Rosh Hashanah? Oír el shofar. ¿Ya? Entonces, cada fiesta, esta es una forma larga de decir lo que estoy tratando de decir, ¿ya? Cada fiesta tiene una mitzvah que personifica el simbolismo de esa fiesta. ¿Se entiende? El problema con Shavuot es que hoy en día Shavuot no tiene una mitzvah que personifica a esa fiesta. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy en día nosotros celebramos Shavuot como una celebración del momento que recibimos la Torá. Del momento que recibimos específicamente los 10 mandamientos por primera vez, la primera vez que recibimos los 10 mandamientos, las primeras tablas de la ley, las recibimos de acuerdo con el Talmud, usando una fecha calculada basado en el número de días que Moshe Rabbeinu subió al monte Sinaí. El Talmud llega a la conclusión, los sabios del Talmud llegan a la conclusión que Shavuot es la fiesta que recibimos los 10 mandamientos. Pero el problema es que Shavuot en la Torá no se presenta como la fiesta Zman Matan Toratenu, la fiesta que recibimos la Torá, sino Shavuot verdaderamente se presenta como el Hag HaBikurim, la fiesta de las primeras frutas. Y la mitzvah, de acuerdo con la Torá, es traer desde el principio, desde ese primer día de Shavuot, ese día de Shavuot, es el primer día de traer las primeras frutas. ¿Qué quería decir? Que el pueblo judío teníamos el mandamiento bíblico de cuando estábamos en la tierra de Israel y tenías una granja, tenías una siembra, una finca, podías salir y si encontraba la primera fruta o la primera flor en la fruta, en el árbol, el granjero le ponía a la rama, le ponía una cinta, marcando que esa fue la primera. Se cosechaban esas primeras frutas, se traían al sagrado templo, se traían a Jerusalén, a la ciudad santa, como parte de la mitzvah de Ole Regel. Ole Regel quiere decir que hay 3 fiestas de peregrinaje. Esas 3 fiestas se tenían que ir al sagrado templo. La fiesta era Pesach, Sukkot y Shavuot. Entonces, Shavuot, siendo una de ellas, las personas venían de todas partes de la tierra de Israel trayendo canastas o carrozas, carretillas llenas de flores y de frutas que eran las primicias y entraban a Jerusalén y era como un desfile lindo a donde la gente subían al sagrado templo, traían esa canasta, la presentaban delante del Cohen y decían delante del Cohen lo que la Torah requiere, que toda la historia del pueblo judío, cruzamos el desierto, entramos a la tierra de Israel y ahora Dios nos trajo a esta bendita tierra y produjo esta fruta y eso se daba como ofrenda al sagrado templo. Y esa era la mitzvah. Esa era la mitzvah de Shavuot. Ahora hoy en día, desafortunadamente, no podemos traer esas primicias al sagrado templo. ¿Por qué? Porque el templo fue destruido y el altar no existe hoy en día. Entonces, ya no se puede hacer hoy en día esa mitzvah.
a menos que retornemos a la tierra de Israel y volvamos a establecer el tercer templo y pongamos el altar de nuevo y volvamos a instituir a los Kohanim y entonces podemos hacer esa mitzvah. Pero interesante que la Torah misma, estamos hablando de Shavuot, la Torah misma no da una fecha para el día que se entregó la Torah. La Torah no dice cuándo ocurrió en la fecha de que recibimos los 10 mandamientos. Esa fecha está calculada. La fiesta de Shavuot era en los tiempos del templo la fiesta de las primicias y no era la celebración del momento que recibimos la Torah. Cuando se destruyó el templo y el pueblo judío salimos al exilio, ya no quedó una mitzvah específica para poder expresar la fiesta de Shavuot. Por esa razón, en el Talmud se calculó que en el día de Shavuot fue cuando recibimos los 10 mandamientos. Entonces, bíblicamente, la fiesta de Shavuot hoy en día no tiene manera de expresarse menos el mandamiento de no trabajar en Yom Tov, y hacemos un entendimiento de la recepción de la Torá y leemos los 10 mandamientos como parte de la lectura de la Torá, y con eso nos volvemos a aceptar el pacto de los 10 mandamientos, el pacto de la Torá. Pero verdaderamente, bíblicamente, la fiesta era la fiesta de las primicias. Ahora, ¿por qué me interesa tanto este tema? ¿Por qué lo encuentro tan interesante? What do I like about it? ¿Por qué me gusta tanto este tema? La razón que me gusta tanto este tema es que la Torá es una Torá muy humilde. HaKadosh Baruj Hu es tan humilde que no creó una fiesta, para celebrarse a sí misma. En palabras, la Torá no tiene una fecha. La idea que estoy tratando de conectar aquí es que la fiesta de Shavuot no es una celebración bíblicamente, desde el punto de vista de la Torá, del día que se entregó los 10 mandamientos. Porque la Torá es tan modesta y tan humilde que no va a crear una fiesta para celebrarse a sí misma. Entonces, lo que crea, en lugar de eso, es una celebración de las primicias, de las primeras frutas, que es lo que Dios está diciéndole al pueblo judío. Lo que le está diciendo Dios al pueblo judío es que lo que es importante, la forma que Dios celebra, es dándonos algo. Entonces Dios, que le gusta bendecir al pueblo judío, constantemente está buscando una manera de bendecirnos. Y no solamente de bendecirnos, sino ayudarnos a darnos cuenta que hemos recibido una bendición, para poder disfrutarlo más todavía. Hay una Mishnah en el Pirkei Avot, donde dice Rabbi Akiva, dice que Dios le dio una bendición tanto al ser humano, no solamente que lo creó a la imagen de Dios, sino que le avisó que lo creó a la imagen de Dios. Constantemente nos está dando bendiciones y también oportunidades para reconocer las bendiciones que hemos recibido. Entonces, verdaderamente, bíblicamente, Shavuot es la celebración de las primicias, las primeras frutas. Es Chag HaBikurim. Ahora, en esa idea de Chag HaBikurim, también entonces nosotros sabemos que es el día que recibimos los 10 mandamientos. Ahora, aunque no se pueda traer los Bikurim, las primeras frutas, todavía tenemos el mandamiento de no trabajar en Shavuot y guardarlo como si fuera Shabbat, menos como lo que voy a hablar en 2 minutos más. Pero tenemos entonces también el mandamiento de guardar los días de Shavuot y no trabajar y festejar y celebrar, pero desafortunadamente no podemos traer esas primicias al Sagrado Templo. Ahora, una nota importante, no malentiendan. Bueno, hay personas que se confunden y dicen, bueno, ya los judíos se desarrollaron tanto, Haz Shalom, que no hacen los sacrificios. No, al revés.
nos gustaría traer los sacrificios, pero no podemos traerlos porque no tenemos el templo. Pero si tenemos el templo, con mucho gusto traeríamos los sacrificios. ¿Ya? Ok. Entonces, como hoy en día no se puede traer el Hag HaBikurim, lo que se hace es una celebración alegre, de alegría, y hay una serie de costumbres, minhagim, que marcan y le dan sabor, le dan sabor a la fiesta de Shavuot. Uno de esos es la costumbre, por ejemplo, de comer lácteos. La costumbre de comer lácteos. ¿Por qué? Parece que se desarrolló la costumbre en Shavuot de comer lácteos por un midrash que dice ese midrash que cuando el pueblo judío estábamos delante del monte Sinaí, no sabíamos cómo hacer shahitá y de esta manera estamos comiendo lácteos en lugar de carne. Algún recordatorio de eso. Otra costumbre que dice que la razón que se comen productos lácteos es que la Torá es como la tierra de Israel y es la tierra de miel y de leche. Entonces, por esa razón, muchas personas comen productos lácteos que son dulces, ¿ya? Con la intención de que la Torá es como miel y como leche a nuestra boca. Quiero aclarar que desafortunadamente muchas personas no han entendido verdaderamente la costumbre de comer productos lácteos y se comen solamente productos lácteos. Pero verdaderamente el minhag no es comer solamente productos lácteos, sino comer algo de leche, luego entonces comer algo de carne. Entonces se hace el kiddush, se come algo de leche, se come un pedazo de pan, se toma agua, se hace algo para enjuagar la boca y entonces se come algún producto de carne. Y la razón que se hace de esa manera es para poder confirmar el pacto, no solamente con la Torá escrita, pero también con la Torá oral. Déjenme explicar por qué. La razón es que la única forma que nosotros sabemos que se puede comer primero un producto lácteo, la razón que sabemos que uno puede comer primero lácteo y entonces carne es por medio de la tradición de la Mesorá, de la tradición oral. Entonces, al comer algo lácteo primero y entonces comer la carne, eso, la persona que está haciendo eso está confirmando, expresando que acepta no solamente la Torah escrita, sino también la Torah oral. Por esa razón, hacemos esta costumbre. Entonces, seguimos tratando, perdón, se pone muy difícil aquí. La razón que ando en esto es la idea de que no hay una mitzvah específica, sino todas las demás son costumbres. Nosotros también acostumbramos a decorar la sinagoga y también las casas con flores como parte de la celebración de Shavuot por otro midrash, que dice ese midrash que cuando el pueblo judío nos paramos delante del monte Sinaí, que aunque estaba la montaña, era una montaña seca en el desierto, que esa montaña milagrosamente enfloreció y parte de la celebración de Shavuot involucra flores. Ahora, quiero mencionar aquí que hay una secta, una sola secta, una secta que tiene la costumbre de no poner flores. Esa es la secta Chabad Lubavitch. ¿Por qué? Porque la secta Chabad Lubavitch dice que los gentiles, los goyim, ponen flores en sus iglesias y por esa razón no ponen flores ellos. Entonces ahora me encuentro anusim que por su confusión van a las páginas de esa secta y se creen que es prohibido poner flores en la sinagoga. Pues déjame aclarar una cosa. Los goyim van a las iglesias a orar. Tal vez nosotros deberíamos de dejar de orar en nuestras sinagogas. Creo que, claro, no canta un gallo. Los anusim
no seguimos las costumbres de las sectas raras. Nosotros seguimos las costumbres españolas y portuguesas separadistas. Y la costumbre de nosotros es sí usar flores. Okay. El Yom Tov Sheni Shel Galuyot, como estaba explicando anteriormente, el segundo día de la fiesta en el exilio, es una por orden de Rabbanán, por orden rabínica. Voy a explicar un momento la razón. En el tiempo bíblico y en el tiempo del Talmud, la fecha, el calendario, no era fijo. La forma que se calculaban los días era por orden del Sanhedrin o de la Corte Suprema de la Tierra de Israel. Cada mes, de acuerdo con el mandamiento bíblico, cada mes, habían testigos que miraban a ver si veían la luna nueva. Obviamente se contaban los días y se sabía cuándo iba a venir la luna nueva. Entonces un testigo miraba para el cielo y veía ahí la luna nueva, le reportaba eso. You can sneeze, no te va, it's okay. Entonces veía esa luna nueva, le reportaba a la corte entonces declaraba el principio del mes. Después de declarar el principio del mes, se contaban los días desde ese principio del mes y se sabía cuándo iba a ser la próxima fiesta, de acuerdo con el número de días. Si la corte se detenía un día para declarar el principio del mes, el mes anterior era un poquito más largo que el próximo mes. ¿Ya? Entonces se podían detener un día o dos. Cuando salimos al exilio y todavía estaba la corte funcionando en Jerusalén, entonces los pueblos que estaban afuera de la tierra de Israel no tenían forma de enterarse si alguien, si se declaró esa nueva fecha. Entonces el rabinato de cada lugar en el exilio se ponía a calcular el número de días, le añadieron un segundo día a la fiesta, porque si se declaró anteriormente sin que ellos se enteren, guardaron el día junto con el resto de los judíos en la tierra de Israel. Entonces, si se detuvo la corte un día o no se detuvo, igualmente se celebró Yom Tov en el mismo día que la tierra de Israel. Esto sigue un principio en general, no solamente que tiene que ver con Yom Tov, sino sigue un principio en general. Y eso es la unión del pueblo judío. Ahora, en cada lugar puede haber una diferencia, pero en general se trata uno de afiliarse, sentirse conectado al resto del pueblo judío. ¿Ya? Ok. Yo voy a entrar a la Parashat Shavua y la costumbre entonces es 2 días de Yom Tov. Esos 2 días de Yom Tov prohíben trabajar al igual que fuera como si fuera un Shabbat. Las leyes de Yom Tov requieren guardarse igual que Shabbat. La única diferencia entre Shabbat y Yom Tov es que en Shabbat uno no puede, tiene más restricción, y Yom Tov tiene 2 restricciones de Shabbat que se le quitan. Y uno es permitir cargar de un lugar a otro y también de un lugar privado a un lugar público, y también se permite cocinar para el día en Yom Tov, pero en Shabbat no se puede hacer de esa manera. Entonces, todas las demás leyes de Shabbat le aplican a Yom Tov, menos cargar, transportar, caminar cargando algo en un lugar público, y también cocinar algo crudo para el día, solamente para el día de Yom Tov. Quiere decir, no puedo ponerme a cocinar para los próximos días, ¿ya? Pero simplemente cocinar para el Yom Tov. Cuando Shabbat cae al lado de Yom Tov, se acostumbró a hacer un Eruv Tavshilin.
déjame explicar un momento lo que es un Eruv Tafshilin y explicar que yo tengo unos videos, unas clases en el YouTube, en el canal de Torah Tropical, que explica más sobre este tema, sobre Yom Tov y sobre Shabbat, pero quiero dar un repaso en general sobre esta idea. Cuando uno vea la palabra Eruv quiere decir una mezcla. ¿Ya? La mezcla quiere decir que se combinaron las propiedades. Por ejemplo, el Eruv, a donde uno puede cargar, es a donde las diferentes propiedades se mezclaron aquí para crear una sola propiedad. ¿Ya? Al mezclar esas propiedades, se volvieron una propiedad privada. ¿Ya? Esa propiedad privada permite que todo el mundo cargue dentro de esa propiedad. ¿Para que se está entendiendo esta idea? ¿Ya? Entonces, el Eruv Tanhumim quiere decir que se mezclaron las diferentes propiedades para poder cargar dentro de ese espacio. El Eruv Tafshilin quiere decir que se mezclaron las diferentes cocinas, los diferentes momentos que se estuvo cocinando. Entonces se prepara desde antes de Yom Tov, se empieza a preparar comida para Shabbat, porque estamos hablando de una fiesta que cayó un jueves, viernes y entonces Shabbat. Entonces, durante jueves y viernes no se puede cocinar para el próximo día, nada más para el día de Yom Tov. Entonces, lo que se hace es que antes de Yom Tov se empieza a cocinar para Shabbat ya. Se deja esa comida preparada y se declara que con esta comida que yo empecé a cocinar, ya yo empecé a preparar para Shabbat. Eso se llama un Eruv Tafshilin. Y la razón que se creó el sistema del Eruv Tafshilin es para solamente cocinar en Yom Tov para Yom Tov. Y esa es la ley. ¿Ya? Estábamos hablando en la porción anterior sobre Shavuot. En esta porción me voy a concentrar entonces en la Parashat Shavuot, Parashat Naso, y con eso vamos a seguir. Ojalá que todo el mundo pudo entender que se hizo este cambio y me acompañan cuando puedan. Eso es todo. Parashat Naso tiene una serie de partes, especialmente una de las partes más importantes de Parashat Naso que impacta todavía hoy en día es la bendición arónica. Me voy a concentrar un poco primero en hablar sobre algunas de las ideas que se presentan en la Parashat y entonces también algunas de las ideas que están dentro de Parashat Naso, específicamente en la bendición arónica. La Parashat comienza con la segunda cuenta. Se contaron los levitas múltiples veces. La segunda vez que se contaron los levim, específicamente la familia de Gershon, los Gershonim, que son, en español le llaman los Gershonitas. Ok. Cada uno de ellos tenía que tener entre 30 y 50 años de edad. Específicamente, el censo anterior en la Parashat Bamidbar era con todos los judíos, con la intención de contar el número de hombres que podría servir para el ejército en defensa del pueblo judío. En este caso, al contar los Leviim, no estamos contándolos para que vayan al ejército, sino estamos contándolos para que sirvan en el tabernáculo. Los Leviim estaban estructurados de acuerdo con diferentes clanes dentro de las familias de ellos, dentro de la familia de la tribu de los Leviim. Anteriormente leímos sobre Kahat, la familia de Kahat, y los trabajos que hacían ellos en la parashá anterior. En esta parashá leemos sobre la familia, el clan, el grupo de los Gershonim y el trabajo que ellos tenían que hacer.
y cada grupo tenía que responderle, cada uno de los grupos de los Leviim tenían que responderle a los Kohanim, a diferentes partes de los Kohanim. En este caso, el grupo de Gershonim tenía que responderle a la familia de Itamar Cohen. Entonces tenías los Kohanim que mandaban y hacían los sacrificios en el templo, y grupos de Leviim que le respondían a los Kohanim. ¿Ya? Ambos servían en el templo en diferentes capacidades. Entonces, los Kohanim traían los sacrificios y hacían los ritos. Los Leviim preparaban todas las funciones del Sagrado Templo y también preparaban la música para los sacerdotes. Había música y canto, alabación, que acompañaban a los sacrificios. Hoy en día no tenemos los sacrificios, pero gracias a Dios podemos todavía cantar y alabar. Esa unión siempre estaba junta en el Sagrado Templo. Interesante que los Leviim, muchos levitas, tienen un don de música todavía. Genéticamente tienen un don de música. Y la razón por esa conexión muy profunda que tenían con esa habilidad. Interesante que el censo de los Leviim, de la familia de Cahat, sale a 8,580 personas para trabajar dentro del Sagrado Templo. 8,580. Un gran número de personas estaban trabajando dentro del Sagrado Templo. La forma que la parashá se refiere al trabajo de los Leviim, específicamente la familia de Gershonim, era que cargaban esta parte de los Leviim, cargaban las telas, los tapetes que pertenecían al Sagrado Templo. El Mishkan, parece que esto funcionó. El Mishkan, que era la tapa hecha de tejida, también la tela, la cortina que era de lino, y todas las telas que le pertenecían al Sagrado Templo, ellos lo cargaban. La palabra, el texto de la Torah dice, la abodat, va abodat masá, para hacer el trabajo del trabajo. ¿Sí me lo dice? La abodat, va abodat masá, para hacer el trabajo elaborado del trabajo, y también el trabajo grueso, el trabajo pesado. ¿Ya? Rashi explica, ahí tienes cuatro palabras seguidas, cuatro palabras seguidas que involucran abodá, servicio. ¿Ya? Ese tipo de servicio, no estamos hablando de un servicio violador de Shabbat. Es abodá, no es melajá. Melajá y abodá son dos diferentes cosas. ¿Ya? Melajá es el tipo de trabajo que son los 39 melajot, los 39 labores que son prohibidos hacerlos en Shabbat. Esos 39 labores se usaron para crear el tabernáculo. Pero abodá es un tipo de servicio a donde es trabajo, pero no es el tipo de trabajo que es prohibido en Shabbat. Entonces, cuando a alguien se le ocurra al rabino, a decirle al rabino, pero rabino, tú trabajas en Shabbat. La respuesta del rabino es, sí, yo hago abodá en Shabbat, pero no melajá en Shabbat. ¿Ya? Melajá es lo que es prohibido. Por ejemplo, alguien que diga, a mí me cuesta mucho trabajo levantarme de la cama en Shabbat. No debería trabajar. Entonces, eso sería incorrecto. Lo único que es prohibido en Shabbat es melajá, los 39 labores que se hicieron para crear el tabernáculo. Okay. Entonces, la Torah explica aquí. Por cierto, Rashi dice que la abodá es hacer la música del Sagrado Templo.
Entonces, parte de su labor era animar a los Kohanim y animar al pueblo judío que entraba al patio del Sagrado Templo por medio de la música. ¿Ya? Ok. Hay tres, de acuerdo con la Parashat Naso, hay tres categorías de personas que tenían tumá, impureza. Nosotros hemos hablado de esto muchas veces ya anteriormente. Un tipo de impureza espiritual que tenían que ser excluidos del campamento del pueblo judío. El primero era la Metzorah, una persona que desafortunadamente es mal traducido en muchos Humashim como que si tenía lepra. No tenía lepra. Era un tipo de enfermedad que se formaba en el cuerpo, que tenía manchas blancas a donde se moría esa parte de la piel y eso marcaba que tenía esa enfermedad. Entonces, uno es la Metzorah, el tipo de persona que tenía que ser sacado del campamento. El Zav y el Zavá, la Zavá, es una persona que tiene un fluido que sale de su parte reproductora. Tenía que ser sacado del campamento levítico, pero se podía quedar entre el resto del pueblo. Y el otro es una persona que estuvo en la presencia de un cadáver, de un muerto. Eso es Tumat Met. Y esa persona simplemente no podía entrar al Mishkan o al templo en el tiempo que estaba establecido el templo. Eso no quiere decir, por cierto, que esa persona no podía estar entre el resto del pueblo judío, sino hacían Shiva, se sentaban en su propia casa y la gente iba a visitarlo a su propia casa, pero no podían entrar al Sagrado Templo hasta después de los días de luto, y entonces se tenía que purificar usando las cenizas de la vaca roja, y entonces podía entrar al Sagrado Templo. Esa era una forma de poder purificarse para poder entrar al Sagrado Templo. Aclaro que cuando hablamos de estos temas, no estamos hablando de la ley que le pertenece a una sinagoga. Eso no aplica en las sinagogas. Esto solamente aplicaba en el Sagrado Templo, ¿ya? Solamente aplicaba en el Sagrado Templo, no en una sinagoga de hoy en día, ¿ya? Entonces encontré un grupo que está un poquito confundido en México, que prohíbe que una mujer que esté menstruando entre la sinagoga de ellos. El líder de ese grupo no es un sacerdote. Y el templo que ellos tienen no es el templo de Jerusalén. Entonces, verdaderamente, cualquier persona puede entrar a ese templo. ¿Eh? Los hombres tampoco. Nadie podría entrar a ese. Se queda vacío el lugar. Ok, bueno. Entonces, la Torah habla sobre las exclusiones de las personas que tenían que estar separados del campamento. Esos tres tipos de tumá. Tenemos también un mandamiento, hacer, un mitzvat hacer, un mitzvat de hacer, que es confesar el pecado. Confesar el pecado, ¿qué quiere decir eso? La Torah nos dice directamente, un hombre o una mujer que pecó está mandado a confesarle a Dios su pecado. ¿Qué quiere decir? Esto se llama vidui. Esto es vidui. Ahora voy a mencionar algunos de los temas que están relacionados a vidui porque es sumamente interesante. Es directamente un mandamiento bíblico, una mitzvah, y el Rambam, Maimónides, explica mucho que no es solamente que uno tiene el mandamiento de hacer teshuvah, de arrepentirse, pero otra mitzvah que está relacionada a la mitzvah de hacer teshuvah es la mitzvah de vidui, de confesar. Ok, entonces vamos a pensarlo desde el punto de vista del Rambam. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir entonces teshuvah? Teshuvah es el tema en general que involucra el arrepentimiento y el retorno a Dios.
Y hemos hablado anteriormente de una parte que se llama Teshuvah y la otra parte que es Capará. Pero Teshuvah es, de acuerdo con el Rambam, requiere como parte de la Teshuvah la mitzvah de vidui, la mitzvah de confesar el pecado. ¿Ya? La mitzvah de confesar el pecado cuando uno pecó. Ahora, el problema que tenemos con esto es el primer paso en la Teshuvah, ¿entiendes? Es el primer paso en la Teshuvah. ¿Cuál es el segundo paso? Sentirse mal por lo que uno hizo. Decir, bueno, hice este mal, me siento mal, y llegar a la conclusión que uno no lo va a repetir. De acuerdo con Rambam, esos son los tres pasos de la Teshuvah. Ahora, ¿cómo yo sé que entonces fue perdonado? La capará es el perdón, la limpieza, parte de la fe que mueve a una persona a confesarle a Dios que hizo algo mal y a decidir que no lo va a repetir, requiere también la fe que Dios limpia, que Dios perdona. Eso es parte de la capará. Y en la semana pasada hablamos sobre esta idea de la capará. Pero aquí existen muchos temas. Primero es que normalmente, oigan un poquito la idea halágica. Normalmente, nosotros no podemos hacer una mitzvah por medio de una verá. ¿Entienden la idea? Entonces, yo, por ejemplo, me robo un dinero. Y entonces cojo ese dinero que me robé y se lo doy a tzedakah. O una persona que dice, bueno, yo tengo que trabajar en Shabbat, pero le voy a donar ese dinero a la sinagoga. Entonces, eso se llama una mitzvah habá be'averá. Una mitzvah que ocurrió, una persona que hace una averá y usa esa averá, usa ese mal para entonces hacer un bien. Por ejemplo, alguien se robó algo y se lo donó a los pobres. Robin Hood, el malvado de Robin Hood, que era una persona muy mala, Robin Hood, porque se robaba las cosas de la gente rica y se las daba a los pobres. Pero era un ladrón, era un criminal, ¿no? Entonces, una persona, la Gemara en Sukkah, dice una persona que se robó un lulav. Se robó un lulav y lo usó para hacer la mitzvah. Entonces, ¿qué se hace con esa persona? ¿Por qué? Porque la Torah dice, Ulekachtem lachem b'yom rishon, y lo recibirás, lo tomarás para ti. Tú tienes que adquirirlo, tiene que ser tuyo. Entonces él se lo robó y lo usó para hacer la mitzvah. Entonces esa mitzvah no es una mitzvah porque vino por el mal. Ahora, normalmente cuando algo vino de algo malo, se queda malo. Pero en el caso de la Teshuvah, cuando algo viene de algo malo, entonces se vuelve algo bien. Pero la única forma que se puede volver algo bien es en el caso de la Teshuvah. ¿Por qué? Porque la Teshuvah es producto de un mal que uno hizo. Entonces, ¿cómo se transforma? Esto es muy importante entender esto. ¿Cómo se transforma? Porque es una mitzvah directamente en la Torah hacer el vidui. Déjame explicar lo que estoy tratando de explicar aquí. Es una mitzvah confesar el pecado. Normalmente, si yo hago algo mal, yo no debería de andar admitiendo que yo hice algo mal. Porque sería como una falta de vergüenza ya. No solamente hice mal, pero ando diciendo que hice mal. Entonces, no supone que uno lo admite, trate de cubrirlo, pero aquí tienes la mitzvah de admitirlo para confesarlo, pero no confesárselo a Hasbe Shalom a otras personas. No solamente de confesar el mal, pero confesárselo a Dios, ¿ya? No confesárselo a otro ser humano. Y por cierto, es prohibido por la Torah creer que al confesar
el pecado a otro ser humano, que voy a ser perdonado. Eso sería idolatría, eso es avodat zará. ¿Ya? Entonces, no supone que uno le diga una confesión a otra persona pensando que al contárselo a esa persona voy a tener algún alivio o voy a tener algún perdón. Ahora, si uno va, por ejemplo, a un rabino, a un psicólogo, a un terapeuta y le confiesa el pecado que uno ha hecho, pero con intención no de ser perdonado por el pecado, pero de ser alguna forma encaminado a superar eso es permitido. Pero es prohibido decir que al confesárselo a otro ser humano voy a ser perdonado. Eso sería prohibido. ¿Ya? Prohibido hacer una confesión a un ser humano con intención de recibir limpieza por medio de esa confesión. ¿Ya? La confesión se le va directamente a Dios. Ahora, entonces, como es una mitzvah, es importante esta idea, como es una mitzvah hacer la confesión, por medio de esa mitzvah, la persona recibe limpieza. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? No es solamente que es algo bonito, un detalle bonito, que te pongas a decirle a Dios, mira, yo hice este mal. No, no, no. Es mandado hacerlo, es una jová hacer esa confesión. Y por medio de esa jová, por medio de ese mandamiento, uno recibe una limpieza también. Porque estás haciendo esa mitzvah que quita la otra. ¿Ya? Pero te queda la posibilidad de que sería una mitzvah habá be'averá. Queda la mitzvah, queda la posibilidad de que es una mitzvah hacer teshuvah, hacer confesión, pero solamente pudiste hacer confesión por el mal que hiciste. Entonces ese mal causó una mitzvah. Rav Soloveitchik tiene muchísimo material sobre esta idea de que del problema de que la teshuvah no puede existir a menos que existió un pecado. Entonces, el pecado causó esta mitzvah. ¿Entiendes la idea? Entonces, aquí nosotros aprendemos otra cosa muy linda de la Torá. Y eso es que a veces los cristianos, por ejemplo, usan la idea de la Torá y dicen que la ley es imposible de guardar. ¿Ya? Porque la ley siempre condena, de acuerdo con ellos. Entonces, y no hay forma de limpiarse de acuerdo con la ley. Pero es interesante porque aquí tenemos una ley que nos dice cómo confesarlo, cómo limpiarnos. Entonces, mi punto principal que quiero dar aquí es que dentro de la ley existe una ley de cómo limpiarse por violar la ley. Y esa es la ley. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es la abodat. Es la ley tiene una manera de limpiar por medio de la ley. Entonces tienes un mandamiento de hacer vidui, de confesar el mal, y tienes un mandamiento, eso es una ley, la ley de confesar el mal. Y también tienes la ley de retornar a Dios. Retornarás a tu Dios, que eso es la teshuvah. Entonces tienes una ley que requiere la confesión y una ley que requiere el retorno. ¿Ya? Entonces eso está dentro de la ley. Es la ley del perdón, la ley de la limpieza. ¿Ya? Entonces todo lo que nosotros necesitamos como ser humano está dentro de la Torah. Porque se entienda ese. Próximo tema, que es un poquito difícil de entender, es el tema de la sotá. La sotá es una mujer, de acuerdo con la parashá, un hombre que sospecha que su esposa está cometiendo adulterio. Eso es sospecha. Ahora, si él sabe, Amanda Rubio me acaba de decir que se corta la señal. Yo lo sé, estoy trazando lo mejor posible que podemos. La próxima semana, si Dios quiere, transmitimos de otro lugar. Ok. Por favor, paciencia conmigo y ayúdenme a mí a tener paciencia también. Ustedes saben lo que yo vi en España cuando estuve visitando. Vi a un señor que tenía un letrero en la tienda que decía, Señor,
dame paciencia, pero dámela ahora mismo. Okay. Bueno, entonces, este señor, el marido, sospecha que la esposa de él está cometiendo adulterio. Está cometiendo adulterio. No tiene prueba de que ella está cometiendo adulterio. Ahora, si él tiene prueba y se sabe por seguro que la señora está cometiendo adulterio, ninguno de estos, lo que vamos a describir, la aplica. Esto es sospecha. ¿Ya? Ahora, de acuerdo con el Talmud, ¿cómo se puede sospechar? ¿Qué es lo que le causa a este hombre que él sospeche que ella está cometiendo adulterio? ¿Ya? Y de ahí se aprende una serie de halajot, una serie de leyes. Una de esas leyes es la prohibición de una mujer casada o soltera estar a solas con un hombre que no es su esposo. Eso se llama yehud. Yehud. ¿Ya? Interesante que los ashkenazim, por razón de esta idea de yehud, después de una boda, tienen la costumbre de encerrar a la pareja en privado en un salón y hacen lo que ellos llaman yehud. Y el simbolismo de eso es que ya están casados y pueden estar a solas. Pero normalmente la Torah prohíbe que un hombre y una mujer que no estén casados estén solos en un lugar absolutamente privado, por miedo de que cualquier cosa podría estar ocurriendo ahí. Ahora, no estamos diciendo que siempre va a ocurrir o que siempre la gente tiene malas intenciones, pero a veces ocurre algo mal y se puede quedar alguna sospecha que va a ir al mal. Entonces, eso se llama yehud. Ahora, incluimos ahí la ley de yehud, que dice que una persona, si por ejemplo la puerta está sin cerrar, sin pestillo, la persona, y cualquiera podría entrar, y es un lugar donde la gente entran y salen, no hay problema, no hay problema ahí, pueden estar ahí. ¿Por qué? Porque en cualquier momento cualquiera podía abrir la puerta y no hay razón para sospechar que algo incorrecto está ocurriendo ahí. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo aquí? Entonces, este señor tenía miedo de que su esposa está cometiendo adulterio. Le presenta a la esposa que él sospecha de eso y le trae a la esposa al Cohen. El Cohen entonces le hace una serie de preguntas. Esa pregunta incluye si ella tal vez de verdad ha estado haciendo algo. Si ella verdaderamente, de acuerdo con la Gemara en Sotá, si ella verdaderamente está haciendo algo incorrecto, le puede decir al Cohen, mira, no me hagas esta prueba porque hay algo mal. Entonces él automáticamente terminaba el matrimonio. Pero si ella insistía que no había mal, entonces creaban lo que se llamaba las aguas de la sotá. Las aguas de la sotá. Se cogía agua del kior, que era el contenedor grande, el cambumbo, usando esa palabra, de grande, de delante del sagrado templo. Se sacaba esa agua, se mezclaba esa agua con tierra, arena, del piso del tabernáculo, del piso del templo, y se ponía un pergamino con las palabras de la parashá de Sotá y la tinta entraba a esa agua. Eso se llamaba las aguas amargas de la Sotá. Cuando ella se tomaba esas aguas, le hacía una reacción milagrosa y si ella había cometido adulterio, era destruida. Si ella no había cometido adulterio, ella prosperaba y estas aguas le confirmaban al marido que no había razón para sospechar de ella. Y ella se volvía fértil y producía hijos. ¿Ya? Hacía un tipo de juramento
la señora que había sido sospechada de adulterio, y por medio de estas aguas era confirmada. Ahora el Talmud lo lleva más lejos todavía. El Talmud dice que si él había cometido adulterio, pero le había acusado a ella de cometer adulterio. Interesante. Un hombre que cometió adulterio y entonces acusó a la esposa de cometer adulterio. Se volvió sospechoso de la esposa. ¿Qué ocurrió ahí? Obviamente lo que ocurrió son varias cosas. Número uno, él estaba tratando de tapar el pecado de él echándoselo a ella. ¿Right? O nosotros a veces acusamos a los demás de los males de nosotros mismos. Sin conciencia, sin saber que lo estamos haciendo, pero le encontramos los males a los demás de lo que nosotros hacemos. Pero el Talmud dice que si él era el que había cometido adulterio y ella se tomaba las aguas, él moría. Entonces le avisaba al Cohen, al Señor, mira, no traigas a esta mujer que tú sospechas si tú también te portaste mal o si tú has hecho algo mal, porque si ella es inocente y tú eres el culpable, a ti te va a caer, aunque ella se tome el agua. Ahora, ¿cuál es cómo se puede entender esto? Eso es una de las áreas de la Torá que hoy en día es muy difícil poder entender qué es lo que quiere decir estas aguas de la Sotá. ¿Ya? Tiene simbolismo, pero uno de los más grandes simbolismos dentro de esta idea, en mi opinión, en mi humilde opinión, es el daño que las dudas dentro de una pareja pueden causar. Una palabra, si no hay una confianza profunda dentro de la pareja, la relación se vuelve un problema. Entonces, lo que ocurre es que los Kohanim se involucraban en tratar de disminuir la duda que existía en esa pareja. Usando esta prueba, se involucraban en eso. También existe otra. El Talmud lo dice de esta manera. Al coger el pergamino, a donde se escribía la palabra de esta parashá, de la parashat Sotá, y se cogía la tinta y eso entraba al agua, sería una averá. Déjame explicar por qué. Porque ahí escribiste el nombre divino. Y normalmente es prohibido borrar el nombre divino. ¿Ya? Pero en este caso, el Cohen escribe el nombre divino y lo borra, lo pone en el agua. El simbolismo de eso es que la presencia divina no está intacta cuando una pareja tiene esta situación. Y se corrompe las palabras de esta ley. Dios está dispuesto a destruir su propia palabra, a romper su propio nombre. Bueno, déjame decirlo. Entonces, al romper, la idea es, detrás de esto es, que al destruir su propio nombre, Dios está dispuesto a destruir su propio nombre para crear paz en esa familia. ¿Se entiende esa idea? Yo creo, a mí me parece que a veces Dios habla con la gente con mucho simbolismo. ¿Yeah? Y cuando se van rompiendo las cosas, muchas cosas se van rompiendo, te está diciendo algo. Realmente en el Talmud, la forma que se entiende quién es un nazir, ese nazir hace una promesa para de alguna forma cambiar la forma que él está viviendo. Y la promesa que hace es no tomar vino, no comer ningún producto que viene de las uvas, como las pasas, las semillas de uva, las pieles de las uvas,
no cortarse el pelo y dejarlo crecer, esa es otra mitzvah, dejarlo crecer, y no acercarse de ninguna forma a ningún tipo de luto o a ningún tipo, yo os voy a seguir, aunque ya yo no puedo transmitir, no acercarse a ninguna experiencia de luto, ni tampoco ni de nadie de la familia de él. Interesante que los Kohanim regular, el Cohen regular, puede ir al entierro o al funeral de un miembro de su familia muy cercano, pero a un miembro de la familia muy cercano, pero el nazir no puede ni ir al funeral de un miembro de la familia cercano. Interesante que el Sefer HaChinuch explica que el Cohen puede ir al entierro o al funeral de un miembro cercano de la familia, pero el nazir no, porque el nazir escogió esa situación. Okay. Después de pasar por todo el periodo que el nazir prometió, traía una serie de korbanot, una serie de ofrendas al Sagrado Templo. Y una de las ofrendas que traía era el korban hatat. Hatat era un sacrificio por hacer un pecado, un tipo de sacrificio por hacer el mal, por hacer algo mal. Ahora, ¿qué hizo mal el nazir? Desde el punto de vista de la Gemara, la persona que se separó del mundo, aunque lo hizo con buena del resto de la sociedad, haciendo esa declaración, tenía intenciones de poder dominar su yetzer hará, de dominar el mal que se sentía él fuera de balance. Entonces estaba tratando él de hacer lo correcto. Pero para hacer lo correcto se separó del mundo. Entonces al final, cuando terminó el Nazirut, cuando terminó ese periodo de tiempo, tenía que traer un korban hatat, un tipo de sacrificio que era el sacrificio de hacer un mal, de hacer el averá. ¿Cuál es la averá? Separarse del mundo. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de aquí? Que el mundo es para disfrutarlo. Ahora, a veces cuando una persona se siente toma una posición muy exagerada para poder tratar de alguna forma de controlarse, toma una posición muy exagerada, también hizo mal, porque tomó una posición demasiado exagerada. ¿Ya? Terminaba, se tenía que afeitar y cortarse todo el pelo y usar ese pelo y se ponía debajo del corbán en el fuego. ¿Ya? Interesante. La costumbre rara de los Mekubalim de ir a la tumba de Rav Shimon Bar Yochai en Lagla Omer, allí crear un fuego y entonces cortar el pelo de los niños y entonces coger ese pelo y tirarlo al fuego. Interesante, ¿verdad? ¿Bien? Entonces, de alguna forma, es algún tipo de nezirut. Están tratando de hacer un nezirut, separando a ese niño del mundo por 3 años, a donde él no se puede cortar el pelo, y entonces luego le cortan el pelo, y entonces lo queman en el fuego, allí en Merón. Pero queda la pregunta, a mí me queda la pregunta, que normalmente ese tipo de comportamiento solamente se hace en el Sagrado Templo. Y un adulto. Entonces está raro esto de ese tipo de comportamiento. No sé qué fundamento tiene. ¿Ya? Y si uno debería hacer eso. Ahora, claro que la costumbre sefaradita no es esperar 3 años para cortarle el pelo a un niño. Eso es una costumbre hasídica. Nosotros no hacemos esa costumbre y no es solamente que no la hacemos, pero
no es agradable desde el punto de vista sefaradita dejarle el pelo largo a un niño que tiene menos de 3 años, por la razón de que todo el mundo que vea a ese niño se va a creer que es una niña. Y la Torá prohíbe vestir a un varón de niña. Entonces, ponerle apariencia de hembra a un varón sería prohibido. Por esa razón, nosotros no tenemos la costumbre, y no puedo, I can't finish the thought. Por esa razón, nosotros no tenemos la costumbre de dejar a un niño por 3 años y no cortarle el pelo. ¿Se la idea? ¿Yeah? La Torá también, en esta parasha, habla sobre que nosotros en la comunidad sefaradita no acostumbramos dejarle largo el pelo a los niños por 3 años, por la razón, específicamente, primeramente no es la costumbre de nosotros, es una costumbre jasídica, cabalística. Pero adicionalmente, lo encontramos muy desagradable que un niño varón parezca una niña, por la razón de que la Torá prohíbe que un hombre, que un varón, se vista de mujer. Entonces, cuando a un niño se le deja mucho el pelo y ya no tiene ninguna otra señal de ser masculino, muchas veces la gente dice, oh, mira qué niña más linda. Entonces sería muy feo que vestir a un niño varón de hembra o ponerle alguna apariencia de femenina. Entonces la Torá prohíbe ese tipo de idea desde el punto de vista separadita, y esa no es la costumbre de nosotros. Es interesante que cualquier costumbre rara que hoy en día se quiera promover por la red, le ponen la etiqueta cabalista. Entonces cuando la gente dice, oh, es cabalista, tiene que ser, oh, cabalista, se le aguan los ojos, se le pone pues, si algo muy especial ha ocurrido aquí, pero en el Kabbalah también tiene que tener lógica. Si no tiene lógica, no es correcto. Pero la gente se dejan como hipnotizar con la palabra cabalista. ¿Sí? Ya, bueno. ¿Sabes que oí de un rabino que está colectando dinero durante los días de el Omer? Una idea cabalista. Tiene que ser verdad, si es cabalista. Entonces, ¿cuál es la idea cabalista? Qué interesante que las ideas cabalistas siempre terminan transfiriéndole dinero al rabino. Entonces, esta idea cabalista, coger todos los días dinero y ponerlo en un sobre para mandárselo al rabino en Shavuot. Qué idea más cabalista. Cabal, qué idea más buena. Bueno, esa no es la costumbre de nosotros. Y no es buena idea estar constantemente. ¿Sabes lo que pasa con los anusim? Que se están volviendo unos monstruos los anusim. Yo no sé si lo saben. Los monstruos se están volviendo monstruos de Frankenstein. Cogen un poquito del mundo hasídico, un poquito del mundo ashkenazi, un poquito de los grupos cabalistas, un poquito de los grupos mesiánicos, un poquito de los grupos sefaraditas, y se vuelve como un monstruo que tiene pedazos sefaradistas, pedazos ashkenazi, pedazos hasídicos. Llega a la persona, no se reconoce quién es esa persona, porque están constantemente recogiendo de aquí, recogiendo de allá, y entonces no tiene orden. Entonces no supone que uno ande constantemente coleccionando diferentes ideas de cualquier viento que sople, se lo lleva en esa dirección. ¿Ya? Eso es lo que, bueno, en eso. Bueno, quiero comentar una de las piezas más importantes de Parashat Naso, más famosa de Parashat Naso, es la bendición arónica. ¿Ya? No sean ridículos. Nadie puede estudiar, perdóname, pero vamos a ser bien directo aquí. Estoy viendo, si eres cabalista y no estudias el Zohar con maestro, no se pongan a estudiar el Zohar con maestro o sin maestro. Eso es absolutamente ridículo. Para poder estudiar el Zohar, para poder estudiar cualquier idea cabalística, requiere que esa persona sepa la ley, tiene que saber la halajá.
Si no sabes la halajá, pues eso es lo mínimo. Antes de salir a bailar, aprende a amarrarte los zapatos, Señor. No sabe ni amarrarte los zapatos y de pronto está aprendiendo a cómo bailar el tango. Eso es absolutamente ridículo. La forma para poder entender lo que es el Zohar, con maestro y sin maestro. Porque esa gente que dicen que son maestros no saben nada. No saben nada. Bueno, entonces, lo primero que la persona tiene que aprender es cómo funcionar de acuerdo con la ley, de acuerdo con la halajá, las costumbres judías, las leyes judías, las fiestas, Shabbat, Kashrut, todo lo que tiene que ver con el comportamiento correcto del judaísmo. Próximo, estudiar Mishnah. Empieza a estudiar la Mishnah. La persona empieza a entender cómo funciona la tradición oral. Cuando aprende y se vuelve adepto en la Mishnah, entonces puede estudiar la Gemara. Empieza a estudiar el Talmud. Entonces, después de estudiar el Talmud, puede entonces empezar a aprender, después de estudiar el Talmud y la halajá, entonces esa persona puede empezar a aprender cómo funciona el Midrash. Porque el Midrash tiene mucha alegoría, ¿ya? Habla en una forma muy alegórica. Y al hablar en una forma muy alegórica, entonces uno aprende la cultura de cómo se transmite la tradición oral en una forma indirecta. Al entender cómo transmitir la tradición oral en una forma indirecta, entonces puede aprender lo que es el Zohar, porque el Zohar es una forma indirecta de comunicar ideas. Pero por favor, no se pongan en eso. Por lo menos primero aprendan lo que es el judaísmo. Escuchen lo que les estoy diciendo. Uno aprende primero cómo amarrarse los zapatos. Y entonces luego puedes aprenderte un baile. Pero primero se aprende uno como las cosas más básicas. ¿Ya? Ok. Voy a entrar al tema de la bendición arónica. Primeramente, es una mitzvah de oraita. Es una mitzvah directamente de la Torah. A los Kohanim, a los descendientes de la casa de Aarón, a dar. Yo soy pro Kabbalah, pero no puedo ser irresponsable en esa idea de Kabbalah. ¿Ya? Primeramente, para poder entrar un poco al tema de la bendición arónica. Lo primero que entendemos es que esa bendición arónica es una mitzvah, un mandamiento directamente a los hijos de Aarón, a los descendientes de la casa arónica, de los Kohanim, a dar una bendición al pueblo judío. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios le manda a los Kohanim que tienen que dar una bendición? La primera pregunta que yo hago es, bueno, un momento, si Dios me quiere dar una bendición, ¿por qué necesita a los Kohanim? Bueno, puede dar una bendición, pues, ¿por qué tiene que decir, bueno, descendientes de la casa de Aarón, párense en la sinagoga, levanten los brazos, tápense con un talet y con ese talet hagan la bendición arónica, con las manos extendidas y todo lo demás? ¿Por qué? Si Dios quiere dar una bendición, que me la dé. ¿Por qué tiene que usar por medio de ese Cohen? ¿Ya? Ahora, viene alguien y me dice, bueno, eso es un intermediario. Sí, señores, es un intermediario. Escuchen, esto no es difícil de entender. Esto no es difícil, esto es fácil. Que es como es un mandamiento directo bíblico a dar esa bendición, que los Kohanim van a dar esa bendición. La mitzvah causa que se transfiera esa bendición. ¿Cuál es la? Déjame explicar. Los Kohanim vienen, levantan los brazos, se tapan la cabeza, no pueden ver al pueblo, levantan los brazos, sacan las manos y hacen así. ¿Ya? ¿Pueden ver eso? Hacen así. ¿Cuál es el simbolismo de esto? Que deletrea el Yod, He, Vav y He.
transmite la bendición de los Kohanim por medio de las manos al pueblo. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Ellos están haciendo una mitzvah, un mandamiento directamente dado a ellos. Y al hacer esa mitzvah, eso trae bendición. ¿Por qué entonces los Kohanim se tienen que tapar la cabeza? Y los que van a recibir la bendición también no miran directamente al Kohen, por la razón que la bendición que se está transfiriendo es una bendición ciega. ¿Qué quiere decir una bendición ciega? Lo que quiere decir es que el santo bendito sea no es ciego, ve todo. Y a veces al ver lo imperfecto que nosotros somos, se le pone difícil dar una bendición. Entonces lo que él hizo fue que les digo a los Kohanim, ustedes que son seres humanos y no ven todos los secretos del universo, ustedes que son seres humanos, que son imperfectos, ustedes tápense la cabeza, no miren al pueblo y darle una bendición ciega al pueblo judío. Ahora, hoy en día, esa es una de las funciones que todavía le queda en la posibilidad a los Kohanim de transmitir esa bendición, de dar esa bendición en la congregación. En las comunidades sefaraditas, todos los Shabbat hacemos Birkat Kohanim. Si hay Kohanim, si no hay Kohanim no se puede hacer. Entonces, si no hay Kohanim, el que está haciendo la tefilá, el que está dirigiendo la oración, si no hay Kohanim en la comunidad sefaradita, el que está haciendo bendición de una forma ciega, quiere decir que la persona que está recibiendo esa bendición no tiene que hacer algo específico para merecer recibir esa bendición. Lo que simplemente tiene que hacer es recibir la bendición. ¿Ya? Cuando el Cohen transmite esa bendición y la persona recibe esa bendición a lo ciego así y dice amén y Ken Yehi Ratzon, que así sea su voluntad, mientras ellos van transmitiendo la persona está anunciando que está recibiendo la bendición. Interesante que la forma que el Cohen da la bendición antes de decir las bendiciones arónicas, dice Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu, que Dios nos me mandó. Los Kohanim dice que Dios nos mandó a darle la bendición al pueblo judío be'ahavá, con amor. Interesante que si lean la Parashat Naso, cuando dice hace esta bendición al pueblo judío, eso de la Torah no dice que lo tiene que hacer be'ahavá. Oí de Rav Chaim Bamser, que en paz descanse, maestro mío, que be'ahavá se refiere a un amor ciego, a donde no se ve los males del pueblo judío. Y el Cohen está diciendo que la única forma que verdaderamente puede transmitir la bendición es por el amor de Dios y el amor del Cohen al pueblo judío. Interesante que el Shulchan Aruch dice que un Cohen que desprecia a la congregación no puede hacer la braja. O un Cohen que es despreciado por la congregación tampoco puede hacer la braja. ¿Por qué? Porque ahí no hay ahavá, no hay amor. Entonces, la única forma de transmitir verdaderamente esa bendición es por amor, be'ahavá. Okay. Quiero concentrarme. El Baal HaTurim, uno de los comentaristas sobre la parashá, dice que una de las razones que los Kohanim pueden hacer la brajá es porque cada uno de los brajot está relacionado cada uno de los brajot está relacionado a diferentes tipos de korbanot
que traían los Kohanim. Es la palabra. O se puede decir de la otra manera, me explica, que la razón que los Kohanim pueden hacer la braja es que la braja está relacionada a los korbanot que ellos traían en el sagrado templo. ¿Ya? Por ejemplo, explica él, cuando la braja dice, Yevarejeja Hashem v'yishmereja, que Dios te bendiga y te guarde. Dice él que eso está relacionado al korban hatat. ¿Qué quiere decir el korban hatat? Al sacrificio de pecado. En que el Cohen le está diciendo que Dios te guarde y te protege de hacer alguna averá. Entonces está relacionado al sacrificio del pecado. Segundo dice, que Hashem alumbre su cara sobre ti, que es relacionado al Korban Ola. La segunda braja entonces, dice, está relacionado a, que dice, cuando Hashem alumbre su cara sobre ti, está relacionado al Korban Ola. ¿Por qué? ¿Por qué está relacionado al Korban Ola? Porque la persona se presentaba o daba la cara en el sagrado templo y traía un Korban Ola. Próximo, que te dé paz, que es el Korban Shelamim, el sacrificio de la paz que se traía también en el sagrado templo. Entonces cada uno de ellos está relacionado a estas ideas de los korbanot que transmitían también los Kohanim. Con las dedicaciones de todos los príncipes o los líderes de las diferentes tribus que trajeron sacrificios al sagrado templo. Ahora quiero terminar con una idea más. Please, que termine este Wi-Fi me permite transmitir. Okay. Los príncipes de cada tribu trajeron diferentes ofrendas, pero cada uno traía la misma ofrenda, pero se va en la lista. Cada uno de ellos se menciona por nombre, el nombre de la tribu y la ofrenda que trajeron. Entre la ofrenda que trajeron, cada uno trajo un toro. También trajo un ayil, un carnero, una oveja y un chivo. Cada una de esas ofrendas tiene un simbolismo, tiene un mensaje en cada símbolo. Uno de ellos entró y salió. El primero es el toro que trajeron los príncipes de cada tribu, trajeron un toro. Ese toro representa a Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque el toro representa a Abraham Avinu. Dice la Torá que cuando Abraham vio que los ángeles estaban lejos, salió corriendo como un toro para recibirlos. ¿Ya? Próximo, el ayel, que es el carnero, es obvio, tiene relación con Yitzhak, que es el carnero que tomó el lugar de la ofrenda de Yitzhak. El keves tiene que ver con Jacob, en que son las ovejas que Jacob estaba cuidando para Labán. Y el próximo, el chivo, tiene que ver con la expiación por el pecado de haber vendido a Yosef y coger la túnica de él y untarle la sangre del chivo en lugar de a Yosef y decir, hacerlo parecer que Yosef se había muerto en algún tipo de situación que le causó dolor al padre. Entonces, todas las ofrendas que trajeron los príncipes, todas las ofrendas que trajeron los príncipes estaban relacionadas a parte de la historia del pueblo judío. ¿Ya? Un vidui, un tipo de confesión de el pasado positivo y también del pasado negativo, un tipo de acercamiento a la presencia divina.